Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, me llamo Pilar Aira, soy española y residente en Bruselas, como muchos de los que estáis aquí. Y bueno, y como sabéis, las asociaciones culturales Héroes de Cavite y el RAS, junto con otros voluntarios de la sociedad civil, continuamos una semana más con el ciclo de conferencias histórico-culturales Los Jueves Hispanófilos, que tuvieron lugar durante el año 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea, y que hemos reanudado también en 2024, debido principalmente a las numerosas demandas de gran parte del público para que continuáramos con este ciclo de conferencias. La Asociación Cultural Héroes de Cavite, con sede en Cartagena, en España, tiene la voluntad principal de fomentar y compartir la cultura y la historia de la comunidad hispana en el mundo. Por otra parte, la Asociación de Voluntarios RAS, con sede en Bruselas, formada principalmente por expatriados españoles en Bélgica con vocación de defensa de la España constitucional. Como ya sabéis muchos, este ciclo de conferencias ha sido una iniciativa que parte única y exclusivamente del esfuerzo y trabajo de la sociedad civil, con un objetivo principal: poner en valor el papel, la historia, los logros y las aportaciones de España y la hispanidad, no solo en Europa, sino en el mundo en general. La hispanidad es el resultado de un gran legado y una gran gesta. Sin embargo, nuestra historia común ha sido manipulada y tergiversada, trascendiendo así hasta nuestros días. La conferencia, de aproximadamente 1 hora y media, incluirá al final un debate con preguntas y respuestas con el público. A continuación, estáis todos invitados a tomar un pequeño refrigerio y podréis interactuar de cerca con el ponente. Recordaros que somos un grupo de voluntarios sin ayuda financiera de nadie, en mayúscula. Es por eso que hemos considerado la posibilidad de poner un precio simbólico y voluntario. O sea, no es obligatorio y, por favor, que nadie deje de venir a causa de esto, ¿no? El precio serían 5 euros a la entrada, con la idea de poder cubrir al menos los gastos de alquiler de la sala de conferencias, el cóctel y el billete de avión del ponente en su caso. Avisarles también que es nuestra intención grabar esta conferencia, por cierto, gracias a nuestros expertos multimedia por su esfuerzo desinteresado, para subirla al canal de YouTube de Héroes de Cavite. En el caso de que queráis ver la conferencia con más detalle, o reenviarla a aquellos amigos que no hayan podido venir. Si hubiera algún problema de confidencialidad, por favor no duden en notificárnoslo. No obstante, las cámaras van a enfocar al ponente y no al público. A los asistentes, gracias por estar aquí. Les rogaría, por favor, que quitaran el sonido de sus teléfonos móviles. Las reservas de entradas se pueden hacer por 2 vías: a través de la página web de Eventbrite, pueden buscar bajo RAS, y a través de la página web losjueveshispanófilos.com. Gracias a José Luis por su esfuerzo, donde podrán encontrar más información sobre el ciclo de conferencias. Tenemos la intención de que esta página web sea algo vivo y todos vosotros podéis comentar e incluso subir escritos, notas, reflexiones, siempre desde la neutralidad política, ya que la defensa de la verdad histórica y la defensa de la hispanidad es algo transversal y está fuera de cualquier opción política. No dudéis en contactarnos en caso de que queráis contribuir. Quiero también aprovechar para agradeceros todo vuestro apoyo durante las conferencias, por haber venido, por vuestra ayuda y por hacer posible este proyecto tan maravilloso de que los españoles, los hispanoamericanos y extranjeros de otras nacionalidades que aman y se interesan por nuestra historia y nuestro legado, tengan un foro donde aprender, reunirse y también, por supuesto, discrepar y contraponer ideas si eso fuera necesario. Coincidiendo con la presidencia húngara de la Unión Europea, don Zoltán Korpas hoy nos presentará una historia fascinante que muy pocos conocen:
las relaciones entre Hungría y España. A primera vista, parecerían lejanas y superficiales, pero si miramos a la historia con detenimiento, son estrechas e importantes. Empezando en la Edad Media con la Corona de Aragón, pasando por los Austrias, el Imperio Austrohúngaro, y las guerras contra los turcos en los siglos XVI y XVII, siguiendo con la Segunda Guerra Mundial y terminando con las tensiones de la Guerra Fría y sus ramificaciones futbolísticas. Por último, agradecer a Ángel Benzal, presidente de la Asociación HDC, por animarnos a seguir con este proyecto que toma forma por primera vez en Bruselas, Bélgica, y demostró ya el año pasado ser un éxito y conseguir aglutinar una masa constante de aficionados que nos han sido fieles durante 2023 y ahora durante 2024. Y dar las gracias también a todos los voluntarios del RAS y de la sociedad civil en general que hacen posible este ciclo de conferencias, porque sin ellos nada se habría hecho. Y ahora paso la palabra a Sergio, que leerá el currículum del ponente, que, como sabéis, se ha desplazado desde Budapest, donde reside y trabaja, para ofrecernos este gran regalo que es la conferencia de hoy. Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Bueno, Pilar, gracias por tus palabras. Soy Sergio, como sabéis, español y residente en Bruselas. Hoy me gustaría presentar a un conferenciante de primera categoría que viene desde Budapest con su señora, con Ildiko, y al cual we're very much pleased that you have spent actually these days with us in Brussels. Thank you very much for coming. So, Zoltán es un investigador de tercera generación, de padres y abuelos geógrafos y geólogos. Como miembro independiente de la corriente principal de estudios científicos, se dedica activamente a estudiar la interconexión de Hungría con otros países europeos desde el siglo XVI. Zoltán tiene una fuerte conexión con la hispanidad, porque de hecho hizo estudios primarios en La Habana, en Cuba, y es un experto en las relaciones entre Hungría y España en la historia. Zoltán Korpas es doctor en Historia por la Universidad de Eötvös Loránd de Budapest desde 2003. Tiene un Master of Arts en Filología Española e Historia desde 1996 por dicha universidad. Ha colaborado en el Instituto Histórico Habsburgo, con sitio en Budapest, en 2004 y 2005. Entre 2006 y 2008 ha sido miembro del Comité de Historia del Arte de la Academia Húngara de Ciencias. Entre el 97 y 2011 fue profesor asistente del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest. Don Zoltán, además de historiador, tiene otra faceta de consultor de recursos humanos. De hecho, es de lo que se gana en la vida, y ha trabajado en diferentes empresas del ramo desde el año 2008, y desde 2014 es dueño de su propia consultora, CNA International Corporates and Partners. Sus áreas de investigación se centran en la relación entre Carlos V y Hungría, con especial atención a la expansión del Imperio Otomano en Europa, incluyendo las conexiones entre las luchas contra el Imperio Otomano que hubo en Hungría y en el Mediterráneo. Zoltán ha investigado, entre otros, el apoyo financiero, diplomático y militar que el emperador Carlos V dio al rey Fernando I de Hungría y Bohemia, así como la presencia de los tercios españoles en Hungría entre 1526 y 1556, tema del que en parte nos hablará Zoltán hoy. La contribución de Zoltán al mundo académico es importantísima, como muestra un extenso número de publicaciones escritas en español, húngaro e inglés. Como botón de muestra vamos a limitarnos a mencionar solamente unas pocas. Tuvo publicaciones interesantísimas sobre Carlos V y Hungría, otras en inglés como The Military Organization and Army of the Spanish Monarchy, History Written by Victorious Battles, Glorious Lepanto, and Forgotten Preveza. Otra publicación muy interesante fue Pesos de oro mexicanos contra la expansión otomana en Hungría. Y por último, ha escrito otro artículo muy interesante sobre la expedición de Álvaro de Sande a la Hungría superior en 1545.
Aparte de eso, ha participado en distintos coloquios de historia española y húngara. Bueno, en fin, podríamos seguir durante horas, pero evidentemente tenemos que dar paso a la conferencia. Por tanto, decir una vez más que es un honor tener a un ponente tan ilustre, a un investigador tan ilustre hoy con nosotros. Y bueno, sin nada más que decir, David, te paso la palabra y the floor is with you. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Sergio por tus palabras. Y lo primero, agradeceros a todos que vengáis un jueves más a los Jueves Hispanófilos, un día de lluvia, un día que seguro que tenéis muchísimas otras cosas que hacer, pero habéis venido hoy. Y también quería agradecerte a Sergio, particularmente porque ahora con los Jueves Hispanófilos viajamos. Hemos estado en Japón, hemos estado en China, hemos estado en México, en Filipinas, hemos estado en Bélgica también, hemos estado en el Caribe y ahora estamos en Hungría. Entonces, y cuando me presentaste la propuesta, yo me pregunté, bueno, ¿qué tiene que ver España con Hungría? Porque era algo que no se te viene a la cabeza. Bueno, Puskás y Kubala, si quieres, pero alguna cosa más concreta no me viene a la cabeza. Entonces me acordé de un amigo húngaro que había escapado, su familia había escapado en los años 80 y estaba en Gijón, en Asturias, y me dijo, no, David, hay cosas, me contaba que había cosas entre Hungría y España. Y me acordé cuando me propusiste esta conferencia y dije inmediatamente que sí, porque después empecé a investigar un poquito de mi lado y claro, había cosas que te sorprendían, no solamente el hecho de los tercios, que había una placa en Budapest diciendo que los tercios españoles habían luchado contra los turcos, y te dabas cuenta que España, la monarquía hispánica, volvemos a lo de siempre, era algo más de lo que nos habían contado, porque obviamente esta presencia de la monarquía hispánica en el espacio y en el tiempo, que hemos visto con las conferencias, México, Estados Unidos, Filipinas, China, Hungría, dice que fuimos algo muy, muy grande. Y yo creo que estas conferencias lo que intentan es un poquitín revivir que conozcamos y que nos demos cuenta de lo que fuimos. Pero bueno, aquí hemos venido a escucharte, Zoltán. Te agradecemos que hayas venido desde Budapest con un tema interesantísimo y sobre todo que nos va a abrir un poco más la perspectiva de lo que fue la monarquía hispánica en la historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las palabras, por esa cariñosa acogida, y perdóname si mi español no está, es un español, no es un español, o sea, una mezcla de húngaro y el español. Pero antes que nada, estaba pensando durante la introducción, que ya en esta diapositiva se ve la bandera de Hungría, aunque estamos viendo el escudo de la monarquía universal o de la monarquía católica de los Austrias mayores. He aquí Castilla y León, ¿no? El escudo de Castilla y León, bien conocido. He aquí la cruz de Jerusalén. Y aquí la bandera de Hungría, de los reyes de Hungría. Y de eso trataré. ¿Cómo figura, cómo puede aparecer en el escudo de armas de la monarquía católica, el escudo del Reino de Hungría, Dalmacia y Croacia? Porque a la vez ese escudo refleja estos tres reinos. Pero ya, el punto de partida, como David, tú también has dicho, que estamos bien lejos. Entonces, lo que nos une, en cierta medida, sería el Mediterráneo, el avance de otomano por el Mediterráneo y también por el continente. Todavía estamos en la introducción y lo que iba a deciros, perdón por el tuteo, decir a ustedes, es que tenemos prácticamente tres temas que abarcan casi un milenio. Por una parte, la heráldica, ya mencionada, que las varas de Aragón, ¿qué tiene que ver con las varas de los Árpád, de los reyes de Hungría? O ¿qué tiene que ver Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, con Juan Hunyades de las fuentes españolas del siglo de oro, János Hunyadi de la historia húngara? ¿O por qué podemos hablar de la baluarte de la cristiandad, tanto en Hungría como en España, en la época de la Baja Edad Moderna? Y claro, ¿cómo puede ser que solo las obras de Lope de Vega, bueno, incluyen 25 piezas con el tema húngaro? O todo el tema o el título
o algo simbólico como Roland de Hungría, ¿no? Es un protagonista de algunos de los temas, de sus piezas. Y ya mi tema favorito, discúlpeme, pero mi tema favorito es la presencia de los tercios en Hungría, eso es claro, hablaré. Flandes Oriental es algo de marketing directo, pues claro, Flandes, eso ya es una connotación, el ejército de Flandes para un español. Pero hablar sobre un Flandes, entre comillas, que está a 1000 kilómetros al este, entonces eso tengo que explicarlo, porque uso ese término. Y como estamos en Bruselas, tampoco podemos olvidarnos de María de Hungría, y tampoco de la Catedral San Miguel y Santa Gudula, donde en uno de los vidrios figura ahí Luis II, el rey difunto en la batalla de Mohács. Y llegamos incluso hasta la Revolución de 1056, que tiene que ver Franco, la España de Franco, con la Revolución de 56. Eso es lo que abarcamos hoy. Y vamos a pasar atrás al medievo, al siglo XIII. Estamos en una época cuando en Europa se puede contar pocos reinos con peso, con reputación. Surge la época de la peregrinación hacia las Tierras Santas, de las cruzadas, ¿no? Y entonces es el momento cuando Aragón, los reyes de Aragón, bueno, en su horizonte vislumbra ahí Hungría, como el camino natural por el continente hacia la Tierra Santa. Y además el prestigio de los reyes de Hungría en el medievo es altísimo por el hecho que tenemos ya en el primer siglo, en el siglo XI, tenemos 3 reyes húngaros santificados. San Esteban, primer rey de Hungría, luego su hijo, el príncipe San Emerico, y luego uno de los descendientes, rey Ladislao, hacia los finales del siglo XI. Y porque, un detalle, Madrid, calle de los Tudescos. Alguien, no sé si ha pasado por la iglesia San Antonio de los Alemanes. Entonces, si alguien entra, verá por la pared pinturas murallas o frescos con santos, San Fernando, San Luis, los santos alemanes y 2 santos húngaros, San Esteban y su hijo San Emerico. ¿Cómo puede pasar que se haya ahí 2 santos húngaros? Pues esa iglesia en el pasado, en el siglo XVIII, era un hospital de los alemanes. Y a lo mejor algunos húngaros estaban ahí en el séquito de la reina y entonces ahí aparecieron estos frescos. Pero volviendo al medievo, estamos en 1196, cuando Emerico de Hungría se casa con Constanza de Aragón. Y aparece el séquito de Constanza con los escudos, con las varas de Aragón. En aquel entonces todavía no existían escudos, en pocos países existían escudos. En ese sentido, el escudo de Aragón es algo muy original para los contemporáneos. Claro, entonces ahí está el rey sin escudo, prácticamente lo que hace cuando hay una representación, cambia la dirección con 90 grados, entonces tenemos el escudo de Hungría, cambiando el color de oro a plata. Prácticamente las varas de Árpád son inspiradas por el escudo de Aragón, traído por el séquito de Constanza de Aragón a Hungría. El primer momento cuando las varas de Árpád, de la dinastía Árpád, como Trastamara en España o en Aragón y Castilla, pues los Árpád son los reyes medievales de Hungría. En la bula de 1202 es la primera vez cuando aparece ese tipo de escudo, unos años después del matrimonio de Constanza con Emerico I. Y resulta que
En 1235, Jaime de Aragón se casa con Violante o Yolanda de Hungría. La relación paternal era que Emerico tenía un hermano Andrés II, rey, y la hija de Andrés era Violante de Hungría. O sea, tío, su tío. Entonces, Violante de Hungría llega a Aragón e inspira y apoya a Jaime el Conquistador, por ejemplo, en la reconquista de Valencia. Y en las partes de Valencia fronteriza con los musulmanes, ¿no? Ahí aparecen nobles húngaros, por ejemplo, Dioniso de Hungría. Incluso hasta hoy en Cataluña, en Aragón, se pueden encontrar familias de descendencia de aquellos docenas de caballeros que habían llegado en el séquito de Violante de Hungría. Hasta hoy existe en Valencia culto a Violante de Hungría. Es el medievo, pero tengo que explicar cómo puede pasar una cosita, lo que iba a indicaros. Eso es lo que he dicho, ¿no? Las barras de Hungría. ¿Cómo puede pasar que hasta hoy, desde Alonso V de Aragón hasta hoy, hasta 2024, las barras de Hungría forman parte de la titulatura real española? Claro, desde los Borbones es en desuso, no es oficial. Pero en la época de los Habsburgo, de los Austrias menores y mayores, era algo que reyes de Castilla, de León, de Valencia, de Aragón, etcétera, condes de Barcelona, rey de Hungría, rey de Croacia y reyes de Dalmacia. Eso formaba parte de la titulatura oficial. ¿Cómo puede pasar? Alonso V de Aragón fue el primero que intentaba a incorporar en su titulatura rey de Jerusalén y de Hungría. Eso tiene que ver algo con las cruzadas. Lo curioso es que en 1435 había un emperador, Segismundo, que era rey de Hungría. O sea, eso era algo delicado, titularse rey de Hungría cuando el rey de Hungría vivía. Y creo que voy a saltar a la siguiente página porque entonces podría explicarles mejor todo ese asunto de Alfonso de Aragón, porque ahí empieza la historia con la titulatura de rey de Hungría. Estamos en los años 1535, 37, 40, en los 40, en la década 40. 35 es la primera vez cuando Alonso V incorpora ese título, muestra cierta pretensión al título de rey de Hungría. Y en 38 muere Segismundo y los varones húngaros, la nobleza húngara, la alta nobleza húngara, pues una parte de esa nobleza invita a Alonso de Aragón. Hay unos enviados a una misión diplomática a Aragón. Y ese es el momento cuando Alonso de Aragón empieza a pensar sobre mostrar la pretensión hacia el trono húngaro. Y en aquel momento ya hablamos, bueno, en los años 30 y 40, ya es la época cuando los otomanos están en plena conquista por los Balcanes. Estamos cerquita a la caída de Bizancio en 1456. O sea, sí que hay miedo de la expansión otomana por el Mediterráneo oriental. Aragón muestra interés por el Mediterráneo oriental. Evidentemente, toda la historia de Aragón del medievo es sobre la expansión marítima hacia el este. Y el héroe nacional de Hungría, János Hunyadi, Juan Hunyadi, de las fuentes españolas, pues personalmente invita a Alfonso de Aragón a Hungría, bueno, a ocupar el trono de Hungría. Nunca pasará, nunca sucederá. Pero en pocos años, en 38, en 44, hay una crisis dinástica en Hungría porque muere el rey. En 44 muere Ladislao I en la batalla de Varna contra los otomanos. Tenemos dos reyes perdidos de la misma dinastía contra los otomanos. Vladislao I, Varna, batalla de Varna, y Luis II, batalla de Mohács. Ambos reyes son de la dinastía de los Jagiellones.
Y en 44, entonces, incluso János Hunyadi intenta enviar un plan de matrimonio con Alonso de Aragón. Su hija quería casar la hija de Alonso de Aragón con el hijo de János Hunyadi. Entonces, hay una fama, el Corvino, que lo llaman Corvino, el caballero blanco, hablo de él, no solo por ser el héroe de las luchas antiotomanas por Europa en aquel entonces, sino le llaman Corvino porque en su escudo de armas tenemos un cuervo negro con un anillo de oro en el pico. Y resulta que tenemos también João Martorell, el autor João Martorell que escribió Tirante el Blanco, Tirante lo Blanc. Resulta que ese escudo que lleva Tirante tendría que mostrar un cuervo blanco. Por otra parte, János Hunyadi, en las fuentes occidentales muchas veces le llamaban Vlach, V-L-A-C-H. Vlachus significa procedente de Valaquia. Valaquia, que es parte meridional de Rumania actual. Efectivamente, la familia de Hunyadi viene de Valaquia, a Hungría, a Transilvania. Y Vlach fácilmente se convierte en los textos franceses, españoles, catalanes en blanco. VB fácilmente se confunde. O sea, hay una teoría que el ejemplo histórico de Tirante el Blanco es János Hunyadi, el Corvino. Porque él murió en la defensa de Belgrado en 1548, 2 años después de la caída de Bizancio, defendiendo esa importantísima ciudad, puerta de Hungría, y después de la peste, después del asedio a causa de la peste. Y nada, que según la tradición húngara, no sé si en España eso se conoce, pero la campanada de 12 está liada a este acontecimiento, la campanada de mediodía. Según la tradición húngara, hay una bula del Papa que ordena que celebrar, festejar la victoria sobre los otomanos en Belgrado con la campanada del 12. Puede ser que hay una leyenda urbana porque hay 2 años de diferencia entre esa bula y el acontecimiento. O sea, con cautela, ¿no? Salto 100 años, 80 años adelante. María de Hungría. Son 3 hermanos. María de Hungría, Fernando I, Carlos V. Carlos V nació en 1500, Fernando en 1503. María tal vez en 1505 o 4, ahora no recuerdo. ¿No es la mayor? Tal vez puede ser que era la mayor. No, es... Carlos seguro es 24 de febrero de 1500, Fernando es seguro que es 1503, efectivamente no recuerdo ahora precisamente a María, podría tener razón. Lo que iba a subrayar, que hay un matrimonio dinástico en 1515 en Wiener Neustadt, cerca de Viena, en la frontera húngara. En Viena, el tratado es de Wiener Neustadt, donde los hagellones se casan con los Habsburgos. Luis II se casa con María de Austria, María de Hungría, me refiero a ella. Fernando se casaría, porque eso era por procuradora, después se decidiría. Fernando se casaría con Ana de Hagellón, hermana de Luis II. Así surge ese conglomerato que luego llamaríamos Imperio de los Austria. Claro, la otra parte de la herencia viene a través de Felipe el Hermoso y toda esa herencia de España, las colonias, toda esa historia que forma parte de la conciencia española. Este es el otro lado, otra cara de la moneda, pero
esa cara de la moneda así por el este es el matrimonio dinástico. ¿Qué pasa con Luis II? Muere en la batalla de Mohács a edad 20, jovencito. Es un joven a quien se considera muy devoto, muy cristiano y con talento. Pero no puede mostrar nada de eso, pues muere. Y María de Hungría, entonces pasa, unos años después, pasa a Bruselas, pasa a los Países Bajos, viviría aquí como gobernadora de los Países Bajos. Y es el momento, 26, 27, 28, cuando Luis II sería incorporado en el Panteón Habsburgo como el caballero de Cristo. Pues había muerto luchando contra los otomanos. Perdió no solo su vida, su trono, sino casi el país, todo el país. Y a la vez son dos jóvenes, relación íntima, amorosa, como Isabel de Portugal y Carlos I. Ellos también estaban en una relación muy íntima, no solo formal, no solo dinástica. Y viene María de Hungría a Bruselas, y claro, tiene su trono como gobernadora, pero en realidad tiene dos tronos, un trono vacante. Y ese trono vacante sería el símbolo de su difunto marido. Pero sigue con la tradición, su tradición, pues María incluye en el sistema de ¿cómo explicarlo? Los estamentos de los Países Bajos, al prestar el juramento a María de Hungría, tenían que prestar basando en un libro, en un códice húngaro, era una corvina. Las corvinas son esas páginas de esta corvina que hasta hoy está en la biblioteca de Bruselas. Y pues esa corvina es que servía para María, servía para los estamentos prestar juramento a María. Las corvinas son los códices de Matías Corvino, quien era el rey renacentista húngaro por excelencia. La mayor parte de esas corvinas desaparecían con los otomanos, los quemaron. Muchas corvinas se encuentran en Budapest, en Viena, también en Bruselas. Y otro detalle, hoy hemos pasado con mi esposa por la iglesia, por la catedral de San Miguel y Gudula. Ese vidrio se puede ver hacia la derecha, al entrar al fondo, estar ahí a la derecha. En el museo. No en el museo, sino... Pequeño museo de la catedral, sí, está en el tesoro. No, a lo que me... ese vidrio está en la pared. Ese vidrio si entra en la iglesia, en la catedral, entonces al fondo a la derecha un vidrio enorme con los escudos de rey de Hungría y Bohemia. Es Luis II, Sí, es María de Hungría sí. rezando. Y al otro lado hay una capilla donde aparece toda la dinastía o todos los miembros de la dinastía de los Austria de aquel entonces. El rey de Portugal, no recuerdo si Juan III o Miguel. Luego una L y una M, Ludovicus y María. Luego una F y una Anna, Ferdinandus y Anna. Y luego Carlos. Hay una capilla a la izquierda con vidrios con todos los miembros de la dinastía de los Austria. Sí. Y esa tradición de Luis incluso aparece, claro, María de Hungría está enterrada en el Escorial, pero si seguimos, entonces esa tradición con Luis, que Luis se convirtió en un héroe del Panteón Habsburgo, lo puedo demostrar también con la crónica de Prudencio de Sandoval, historia de la vida y hechos de Carlos V, 1634.
Prudencio de Sandoval describe todo el acontecimiento de la batalla de Mohacs y de la caída de Hungría con un detalle histórico impresionante. Pero incluye una carta, dos cartas. Carta del infante Don Fernando al emperador, su hermano. Lo curioso que esa carta existe en francés, incluso se encuentra en Viena, en los archivos de Viena. O sea, es verosímil, es una copia de aquella carta. Traslado y copia. Carta del rey Luis de Hungría al emperador es una invención, y no de Sandoval, sino de la corte imperial. Es una fabricación de la corte imperial. Pues, ¿de qué se trata? Estamos en el noviembre de 1526, cuando llega la noticia de la muerte de Luis II a Granada. Carlos V convoca el Consejo de Estado. La consulta del Consejo de Estado de aquel entonces es el primer documento de la existencia de esta institución tan importante de la historia de la administración española. Consejo de Estado hasta hoy lo tiene. El Consejo de Estado trata solo una cosa. ¿Qué hacemos después de la muerte de Luis y de la caída de Hungría? ¿Cómo arreglamos ese tema que los otomanos están invadiendo a Hungría y amenazan a Fernando, al infante Fernando, que había nacido en Alcalá de Henares? Y entonces convocan las Cortes de Valladolid en febrero de 1527. Las Cortes de Valladolid tienen un tema: ¿qué hacer? ¿Qué van a hacer los estamentos castellanos para proteger y salvaguardar y apoyar la dinastía contra los otomanos? Se ofrecen 100.000 ducados, pero para eso necesitamos argumentos. Y esa carta a lo mejor era uno de estos utensilios de esa propaganda para convencer a los estamentos castellanos, porque deberían contribuir a una historia que queda a 2.000 kilómetros o 2.000 kilómetros hacia el este. A explicarles. Tenemos 3 o 4 copias en la Biblioteca Nacional de España y en la Real Academia de Historia de esta carta. Y es el único momento cuando tenía sentido inventar una carta como tal. ¿Por qué es falso? Porque no tenemos carta de Luis escrita 2 días antes de su muerte. Cartas escritas a María, a quien le amaba, a Fernando, a quien le apoyaba a Luis. Mientras tanto, Carlos no le había ayudado. O sea, la falta de esa carta a los relativos tan cercanos, carta no escrita, y existencia de esa carta a un relativo más lejano, es una contradicción. Otra contradicción: 12 prelados, acompañados de 12 prelados que, despojados de sus prelacías, han venido a morir con nos. En la batalla de Mohacs morirían 7 prelados, 5 obispos, 2 arzobispos. 12 prelados es muy bíblico, una relación a la Biblia. A las faldas de Italia otomanos. Espera pasar su ejército a las faldas de Italia y enviar su armada a las islas de Venecia y Sicilia. Visión geopolítica. Desde Buda, Venecia, lo que no he citado que también menciona Roma. Venecia, Roma, está en el horizonte. Es algo palpable. Peligro a Roma, peligro a Venecia, eso afecta también a Hungría. Pero desde Hungría, desde Buda, Sicilia no es un factor importante. Es importantísimo desde Granada, Valladolid, Madrid, donde esté la corte imperial o la corte real. Por eso deduzco que esa carta es falsa. Pero forma parte del panteón Habsburgo, ¿no? Luis incorporado en esa ideología. Y eso nos lleva al momento tal vez más intenso de las relaciones españolas-húngaras, porque es el momento cuando podemos hablar de una monarquía universal. Y claro, tenemos que hacer diferencia entre la monarquía universal de Carlos V, donde hay una cabeza de la dinastía y todos subordinados.
Fernando subordinado, María de Hungría subordinada. Mientras tanto, cuando surgen los dos ramos, el de Felipe II y el de Fernando I, entonces ya podemos hablar de una monarquía católica y una monarquía danubiana cooperando entre sí, pero todavía es nuestra casa de Austria. Y todavía incluso Felipe III va a ofrecer a nobles bohemios, húngaros, etcétera, ciertos títulos. De eso hablaré más tarde. No, hablaré ahora, porque pactos de familia. Hay una cooperación muy estrecha entre los dos ramos y donde sí que surge un conflicto. Es el Tratado de Conde de Oñate. Es uno de los Guevaras. No recuerdo ahora el nombre de Conde de Oñate de aquel entonces. Pues el tratado es que había un conflicto entre Felipe III y Fernando II porque los reyes de España tenían pretensión al título de rey de Hungría, Croacia y Dalmacia. E incluso con la separación de los dos ramos, se ha declarado que si un ramo acaba, extingue, entonces el otro ramo va a heredar las tierras del otro ramo. Y el Tratado de Conde de Oñate, con Felipe y los dos Austrias, entonces Felipe renuncia de los títulos de sus pretensiones a Hungría. Pero en el siglo XVII tenemos diferentes nobles húngaros, y no solo húngaros, sino también bohemios, quienes recibirán el Toisón de Oro. Y el Toisón de Oro es un símbolo de la alta política habsburga. El que recibe el Toisón de Oro es nuestro fiel servidor, fidelísimo servidor. Tenemos Miklós Esterházy, la dinastía Esterházy, incluso los duques de Esterházy en Austria hasta hoy son los líderes de la nobleza austriaca, pero de origen húngaro. Pál Esterházy y otros. Miklós Zrínyi es también una persona muy interesante. Su abuelo, Miklós Zrínyi me refiero a él, el poeta, su abuelo era también Miklós o Nicolás Zrínyi, pues era el defensor de Szigetvár donde murió Solimán el Grande en 1566. Es la heroica defensa de aquel castillo, pero son de origen croata, bilingüe. O sea, cuando el poeta escribe la epopeya de su abuelo, lo escribe tanto en húngaro como en croata, Obsidio Szigetiana. Y hay un cardenal, si estamos ya en un edificio de jesuitas, hay un cardenal jesuita húngaro, Péter Pázmány, quien recibirá pensión de Felipe III, siendo servidor del otro ramo. No, del otro ramo, me refiero a Fernando II. O sea, él era el arzobispo de Hungría, el cardenal, a la vez siendo cardenal, y recibió una pensión para servir en Roma a los intereses españoles. O sea, cooperación dinástica, otra vez. ¿Qué es lo que les une? Es una personalidad que, uno de mis favoritos, Antonio de Mendoza y Pacheco. Sus hermanos se llaman Diego Hurtado de Mendoza y Luis Hurtado de Mendoza. Yo creo que no tengo que introducirle a un público español la importancia de los Hurtado de Mendoza. Pero su hermana se llama María Pacheco. Entonces, Juan Padilla, estamos ya frente a los comuneros, ¿no? Y en 1526, cuando ocurre esa batalla de Mohács y muere Luis, entonces Antonio de Mendoza y Pacheco es tesorero de Granada. He mencionado esta historia con el Consejo de Estado convocado, Cortes de Valladolid convocados, y entonces ofrecimiento de 100.000 ducados para proteger a Fernando I y proteger a Hungría contra la expansión otomana. Fue Antonio de Mendoza y Pacheco que llevó en 2 letras de cambio
en estos 100.000 ducados a Fernando. Incluso Antonio de Mendoza y Pacheco llegó a Buda y participó en las cortes de Buda para convencer a los estamentos húngaros jurar a los Austria en vez de Juan Szapolyai, el contrarrey. Y lo curioso que Antonio de Mendoza y Pacheco en 1528 vuelve a España, a la monarquía, sirviendo a Carlos V, y será en 1535 el fundador del Virreinado de México y moriría como segundo virrey de Perú. Y el Códice de Mendoza, de la historia mexicana, bueno, de la historia azteca, de la conquista de Tenochtitlán, aquí figura, pues fue el patrocinador, con una palabra moderna, de ese códice, lleva su nombre. Y ya hemos mencionado las colonias. Primer imperio global, cadena de suministro. ¿Cómo puede aparecer Hungría en una carta del Archivo General de las Indias, bueno, que tiene que ver algo con México? Estamos en 1530, 29-30, finales de 29, comienzos de 30. Ya después del primer asedio de Viena, semanas después del primer asedio de Viena, Carlos V está en el imperio buscando dinero para pagar su ejército, para defender, proteger a Fernando y a Hungría también. Y entonces escribe a Isabel, estando en Madrid, que, por favor, págame. Entonces, Isabel despacha un montón de cartas por toda España y también a las colonias. Y en el Archivo General de las Indias se encuentran unos 8 o 10 cartas de semejante tenor, cartas escritas a los vecinos de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, La Habana todavía no existe en aquel entonces, Panamá, y a los vecinos también de México, en la Ciudad de México, que por favor, dinero. O sea, los conquistadores de aquel entonces, los españoles, de los pocos mil, estamos en 1529, 8 años después de la conquista de Tenochtitlán, comienzo de la época colonial. Y entonces, lo podemos imaginar, por toda América Latina podría haber como mucho 5, 6, 7 mil españoles, no más, poquísimo, que ofrecieran dinero, joyas, plata, cualquier cosa para ayudar, apoyar a la corona. Y el argumento, lo que usan, Rey nuestro Señor es Carlos V, el emperador y el Rey nuestro Señor ha tenido y tiene por defender estos reinos, y con la entrada que 2 veces ha hecho el turco, enemigo de nuestra Santa Fe Católica, en el reino de Hungría, que es del Serenísimo Infante y Rey don Fernando nuestro Señor, y en las tierras de Austria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está en la carta original. O sea, ya lo figura aquí. En una de las cartas incluso figura que, por favor, preguntad a los caciques leales al caso cristiano, también apoyar. Lo pueden imaginar a un indio, a un cacique, explicándole a un español, le explica, por favor, dame algo de dinero, porque ahí en otro continente hay un estado llamado Hungría, y unos que se llaman otomanos, que son nuestros enemigos de fe, el cacique perdido, ¿no? Es un emperador para un cacique. Sí, sí. O sea, suministro, cadena de suministro. Es una casualidad, o sea, no es algo muy típico en aquel entonces, pero interesante. Y estamos todavía en la época del siglo XVI y XVII, cuando, claro, en la autodefinición de ambos territorios, ese sentido de baluarte de la cristiandad existía. Incluso si pensamos en la época del siglo XX, Franco lo utilizaba como baluarte de la cristiandad contra el comunismo, ¿no?
Pero baluarte de la cristiandad como autopercepción lo usaban los polacos, los serbios, no solo los húngaros, los rumanos. O sea, la zona fronteriza es siempre el baluarte de una civilización. El caballero valiente, que es el caballero de Cristo, pero en Hungría también tenemos la misma palabra, el vitéz, que es el caballero que lucha con afán, con energía contra los otomanos, contra los enemigos de fe. Y es el momento cuando podemos decir que tanto la expansión otomana por el Mediterráneo como por el continente no son dos frentes separados, sino algo lo que correlacionado. Claro, según la historiografía española, la expansión otomana es más mediterránea. Según la historiografía centroeuropea, austriaca, húngara, polaca, es continental. Ambas. Tenemos que tener en cuenta que Solimán el Grande tenía 13 expediciones encabezadas personalmente. De las 13 expediciones, expediciones contra Rodas, contra Persia, diferentes territorios, 7 eran contra Hungría, incluyendo las 2 expediciones contra Viena, de 1529 y 32, 7 de las 13 contra Hungría. Y estamos en el siglo de oro de la poesía y grandeza de la literatura española. Y tenemos ya, Lope de Vega mencionado, János Hunyadi mencionado, que en su pieza El Rey sin Reino hispaniza al héroe húngaro. Este transilvanio medio español por su madre. Lo tiene que actualizar. Lope de Vega lo hace con frecuencia, ya como he mencionado, tiene 25 piezas donde menciona Hungría. Algunas de estas piezas son piezas de historia verdadera. El Rey sin Reino es una transcripción de la crónica de Antonio Bonfini, de origen italiano, vivido en Hungría, y la crónica de Antonio Bonfini se halla también en España, copias de esta crónica. Es una transcripción dramatúrgica, pero verosímil. En otras piezas, Lope de Vega, por ejemplo, usa Hungría como territorio. El cerco de Viena no tiene que ver nada con la realidad, pero acontece en Austria y en Hungría. O Hungría aparece como algo actualizador para un héroe hispano, Roland de Hungría. El canto de Rolando es parte de la tradición occidental. El Rey sin Reino, nación belicosa y noble, cristianísima defensa de la fe. Eso también una interpretación, actualización para el público español de aquel entonces. Y pasando adelante, tenemos la obra de la desgracia de Carlos V y hechicería de Argel. Bueno, se le atribuye originalmente a Lope de Vega, pero actualmente, como yo he entendido, según algunos expertos hispanos, es de Luis Vélez de Guevara. Esa comedia, o esa pieza dramática, es sobre el desastre de Argel de 1541, la pérdida, ¿no? el desastre de Argel, a causa de la tormenta cuando fracasa la expedición de Carlos V. Esta es una copia de un resumen perfecto de las causas por qué no quería Carlos V aplazar esa expedición. Yo he encontrado en el archivo de Simancas cartas de Carlos V escritas al Papa, a Duque de Alba, a Andrea Doria y otros, explicando, expertos militares le estaban explicando a Carlos V que, empezar una expedición militar marítima en el otoño mediterráneo es muy arriesgado. O sea, por favor, Su Majestad, vamos a hacerlo en marzo, vamos a hacerlo en primavera. Y entonces Carlos no, escribiendo su carta que la expedición de Solimán
para ocupar a Buda está tan avanzada que tienen que responder. Buda será ocupada, Buda es la Budapest actual. La capital húngara será ocupada en el 29 de agosto de 1541. El desastre de Argel, mediados de octubre del mismo año. Y aquí en la carta, décadas después, Luis Vélez de Guevara escribe que pues dejó a Solimán con la grandeza de su bárbaro ejército aprestado para entrar por Hungría. Y su fiereza me causó por quien soy menos cuidado, que el daño que recibe su ribera de los corsarios de esta ladronera. O sea, incluso en la dramaturgia del Siglo de Oro se incorpora esa tradición, ese hecho, que una de las causas, no la única, una de las causas por qué se ejecutó la expedición de Argel en 1541 era la caída de Buda, unas semanas antes. Flandes Oriental, mi tema favorito. Tercios viejos. Hay una época de unos 30 años cuando unos 12.000 españoles lucharon en Hungría. Hay castillos donde, no hay castillos, sino la sede de primado de Hungría, Esztergom, Estrigonia de las fuentes españolas. En aquel entonces, antes de su caída en 1543, tenía una garnizón de 1.500 soldados, 1.000 españoles, 500 húngaros, solo esta garnizón. En este periodo de 12.000 soldados españoles, no digo que todos estaban ahí en el mismo tiempo, sino en lapso de 30 años. O sea, anualmente hablamos de 1.000, 2.000, 2.500 soldados, como mucho 3.000 españoles luchando por Hungría. Una parte de ellos pasaba ahí un año, pero hay un montón de nombres, no solo, bueno, lo puedo, hay un montón de personas identificadas que pasaron ahí décadas. Incluso recibieron el título de nobleza húngara. Por ejemplo, Tomás Lascano, los sobrinos Lascano, de origen de Vizcaya. Aquí menciono, sí, antes de hablar sobre esos tercios, otra cosa que tenemos que llamar la atención. El fenómeno es muy similar al ejército de Flandes durante Felipe II y III. Tenemos un ejército real donde lo español es 10-20% del ejército de Flandes, ¿no? Del ejército real en Flandes. En Hungría pasa lo mismo. El ejército de rey Fernando, bueno, hablamos en aquel entonces de 20-30.000 soldados, pagados por el rey, es importante, no por la nobleza, pagados por el rey, pues 10-20% de estos soldados del ejército de rey eran españoles en Hungría. ¿Por qué? Porque la infantería española era la única infantería por aquel entonces, por su excelencia, por su disciplina, que era comparable con los janizaros otomanos. Y eran diestros en el uso de arcabuz, de armas de fuego. Y eso sí que le implicaba, le añadía un valor militar impresionante. No me refiero a las luchas con la pica en cuadros, porque no hablamos de batallas de campo abierto, sino de asedios o de escaramuzas. Todo lo que pasaba ahí en Hungría era comparable más a las luchas del norte de África. Solo que el norte de África es una zona civilizatoria árabe, mientras tanto en Hungría en un ambiente cristiano. Y claro, el clima es diferente. Pero coger lenguas, guerrilla, son palabras usadas también en húngaro. Pequeña guerra, nosotros decimos precisamente esa palabra. O sea, el método es muy similar. Jinetes.
El uso de los jinetes es muy similar al uso de los húsares húngaros, caballería ligera, es por su rapidez y flexibilidad, adaptación, ¿no? Y ahora, estos tercios. El primer contingente que pasaba por Hungría es conocido en España, pero como los 700 defensores de Viena. Hablo del contingente de maestro de campo Luis de Ávalos. Bueno, maestro de campo entonces existía. Tercio como palabra existe desde los 30, 34, 36, o sea, años después. O sea, los españoles de maestro de campo Luis de Ávalos habían partido de los Países Bajos, de aquí, a Europa Central, llegaron primeramente a Zagreb, asedio de Zagreb, defensa de Zagreb, verano de 1529, de los Países Bajos 1500, en Zagreb 1000. Pero mientras tanto, Solimán, con su ejército, ya estaba en camino hacia Viena. Y de Zagreb los llevan a los asediadores, a los españoles, a Viena, y ya son 700. Y eso es lo que aparece en la defensa de Viena. Los nombres son los mismos que en Zagreb que en Viena. Sobreviven unos 250. Y luego, después de la retirada de Solimán y su ejército, pues están allí recuperando, reconquistando Estrigonia, Estrigonia y estas partes por el Danubio. Luego tenemos a otro contingente, ya es tres tercios de Cristóbal de Morales. En 1538 hay una paz y un tratado secreto entre los dos contrarreyes reyes oponentes de Hungría, Fernando I y Juan Szapolyai. Y este tratado, que se llama Tratado de Várad, aquí está Várad, Oradea, en Transilvania actual, el Tratado de Várad fue ratificado en Toledo por Carlos V. Porque, ¿de qué se trataba? Es la cuestión de la unificación del país. Bajo una persona, no un cetro, porque el cetro es único, sino bajo una persona, bajo una dinastía. La única es los Habsburgos. Y entonces arreglaron, tenían un compromiso con Szapolyai, ¿qué pasará después de la muerte de Szapolyai? Pero ese tratado era secreto porque Szapolyai era vasallo de Solimán. Y en el momento cuando Solimán tenía una sospecha que estos dos reyesuelos ahí están haciendo algo contra mí, envió su ejército a Moldavia. Es el momento cuando Carlos V y Fernando I envía un ejército de unos 7.000 a 8.000 soldados para apoyar a Szapolyai, entre ellos 2.400 españoles de Cristóbal de Morales. Y ese tercio, en 39, en 40, 41, 44, en las luchas en norte de Italia, en Francia, se llamaba Tercio de Hungría. Álvaro de Sande. Álvaro de Sande, conde de Piovera tal vez. Bueno, lo importante es que Álvaro de Sande lo conocemos como el gobernador de Milán, como el defensor de Malta. Uno de sus soldados se llamaba, un genio, Miguel Cervantes de Saavedra, el Manco de Lepanto. O sea, Álvaro de Sande en 1545, o sea, décadas antes de sus hechos en Malta, en Helves o en Milanesado, pasaba por Hungría casi un año. Su tercio fue llevado al norte, al territorio actual de Eslovaquia, por ahí en la frontera con Moravia, para acabar con unos oligarcas que estaban en contra de Fernando. Se retiraba al imperio, porque entonces estamos ya en el momento de la guerra de Esmalcalda.
Y existen cartas describiendo que el único tercio alcanzable rápidamente es el tercio de Hungría de Álvaro de Sande. Ese tercio también se llama tercio de Hungría, solo por el hecho de pasar por ahí. Álvaro de Sande participa en la batalla de Mühlberg y luego, después de la guerra de Esmalcalda, se ofrece una compañía a Bernardo de Aldana, Villela de Aldana, una compañía de Sande, y entonces 1.200 soldados son llevados, 1.400, por Bernardo Villela de Aldana a Hungría en 1549. Es el tercio más famoso que conocemos en esta época. La expedición, un gordo volumen de Aldana, está publicado en español 2 veces. Está publicado en polaco, está publicado en húngaro. Todo lo que pasaba aquí durante unos 3 años es participar en todos los líos. Luchar contra los oligarcas como Sande había hecho, pero ya en parte más oriental. Luego, en la fortificación de Solno, que estaba en la tierra de nadie, porque los otomanos estaban aquí, los cristianos más o menos por ahí. O sea, eso es la parte que unifica Transilvania y Hungría occidental. Y luego, cuando los otomanos invaden toda esa región, entonces esas guerras, luchas, en la batalla de Szeged, caída de Temesvar-Lipa, etc. ¿Qué le pasa? Pues Lipa, en Transilvania actual, Rumanía actual, lo rinde, bueno, lo abandona. Entonces se le condena, se le acusa por lesa de majestad, ¿no? Lesa de majestad se dice. Y entonces pero no lo ejecutan. Está ahí en el norte, en Trenčín, en cárcel. E interviene Felipe II y el duque de Alba, diciendo que es un genio de artillería, es un genio de ingeniería militar, lo necesitamos. Y lo nombran, bueno, primeramente piden a Fernando para que no lo matara, y lo llevan y lo nombran como capitán general de la artillería de Lombardia y luego de Nápoles. Muere en la batalla de Helves. Pero hay, de los 1.400 soldados de Bernardo de Aldana, sobreviven solo 400. Y es el único momento cuando un motín de españoles, que es muy conocido aquí en los Países Bajos, está documentado, hartamente documentado. Estos 400 no tienen paga, llevan sin paga 14 meses. Salen de Transilvania sin permiso, cruzan toda la parte septentrional, ahí por la Eslovaquia actual, y llegan a Bratislava actual, Pozsony, Pozsony. Y entre Viena y Pozsony, pues destruyen muchísimas aldeas, saquean todo lo que hacen los amotinados y los apaciguan. Y uno de los apaciguadores era un compatriota, Juan de Osorio. Sforza Pallavicini y Juan de Osorio, ellos eran los líderes. Y tenemos, bueno, después de este fenómeno de Aldana, los 4 tercios españoles allí en esa época de Carlos V, no hay contingente español durante muchas décadas en Hungría. Hay unos 2 oficiales, pero en realidad no hay contingente. Excepto con la reconquista de Buda en 1686, cuando Buda está asediado, el castillo de Buda, y bueno, el duque de Béjar, con 300 voluntarios, forma parte del ejército imperial encabezado por Juan Sobieski y otros, bueno, militares generales de la época, ¿no? Efectivamente, está aquí la placa, lo que se ha ya mencionado en la introducción, ¿no? Por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la reconquista de Buda, en una placa bilingüe, en las murallas del castillo de Buda. La realidad que era un contingente de voluntarios desobedientes, bien desobedientes, como los voluntarios suelen ser. Y hablamos de una época de un arte militar. Asediar un castillo es arte militar, es disciplina. Y en un día
se le ocurría a algunos de estos voluntarios, vaya, vamos ahí a las paredes, ¿no? A las murallas, y entonces se tiraron a las murallas. Y ahí estaban los otros contingentes del ejército imperial mirando que estos 300 van a ir a matarse. Y efectivamente entraron, pero causaron un ataque espontáneo, desastroso, y Buda caería semanas después, pero efectivamente los voluntarios no son disciplinados. Es un detalle. Estamos ya en el siglo XVII, ya hablo mucho, lo siento. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Disponemos todavía? 10 minutos. 10 minutos. Sí. ¿Podemos o ya está? No, hay que hablar de Puskás y de... Sí. ¿Hemos hablado de Alba? ¿Duque de Alba? Sí, bueno, pero eso lo vemos en las preguntas, digo. Vale. Vamos a las preguntas. Proyecto de Nueva Barcelona. Es algo desconocido. Bueno, la guerra de la sucesión. Entonces ya hay dos partidos, ¿no? Los Borbones, los partidarios de los Borbones y partidarios de los Austria. Y la mayoría de los partidarios de los Austria, muchos de ellos son catalanes y, claro, españoles, castellanos, de toda la península. Y unos 25-30 mil catalanes y españoles refugian en Austria y también en Hungría. Pero también estamos después de la reconquista de Hungría, acaba en 1600, y también de la revolución de Rákóczi, que es paralelo a la guerra de sucesión. O sea, la revolución de Rákóczi es la guerra de independencia de Hungría. Y estamos en una época donde esa parte meridional, esa, es aniquilada, casi despoblada. Esa parte meridional es poblada por húngaros, por mayoría húngara, pero a causa de décadas de guerras continuas, la población desaparece. Hay que repoblarla. Por una parte, eso causa unos cambios en la proporción nacional o proporción de húngaros ahí en el sur. Pero ¿cómo se repobla? Se repobla la región con eslovacos, serbios, rumanos, etcétera, alemanes. Y vienen 800 colonos españoles, catalanes, a una ciudad que existe hasta hoy, una aldea en aquel entonces, que se llama Nagybecske-Zrenjanin en Serbia actual. Y querían ahí fundar una colonia española, Nueva Barcelona. Esa colonia existía unos 5 años. Hablamos de los primeros años de 1730. Se estalla la Cuarta Guerra Turca. Ese momento cuando Belgrado reconquistado cae definitivamente. Y entonces, más la epidemia acabaría con esa iniciativa, con este intento. Pero toda esa idea, Troya en llamas, Nueva Enas, se debía que los catalanes están pensando, había una idea de colonización catalana, ¿no? hacia el este. Siglo XX. En el siglo IX no he encontrado cosas tan interesantes. Siglo XX, el momento cuando las relaciones modernas diplomáticas entre Hungría y España surgen es el año 1920. De España a Hungría, 1927 es cuando viceversa, o sea, bilateral. Pero con la Segunda Guerra Mundial eso se modifica, claro, con el régimen tan oponente como el régimen comunista de Hungría y el régimen de Franco. Entonces no hay relaciones diplomáticas. Hay una embajada ilegal, no reconocida por el Estado húngaro en Madrid, una embajada húngara, pero la relación moderna oficial es desde 1977. Es cuando se restituye la relación diplomática. Pero en el siglo XX tenemos por una parte la Guerra Civil Española, por donde hay unos 1.200 voluntarios húngaros. El general Lukács es conocido
los voluntarios internacionales de la República. Máté Zalka era su nombre original. Y una personalidad que es bien negra y negativa en la historia húngara es Ernő Gerő, que era uno de los stalinistas de la época de Rákosi, uno de los ministros favoritos de Rákosi, que se llamaba Verdugo de Barcelona, que ejecutaba sin cesar un montón de ambos lados, no solo franquistas, sino también de los republicanos. Y tenemos que mencionar también a Ángel Sanz Briz, que junto con Raúl Wallenberg, que es más conocido por lo menos en Hungría, Raúl Wallenberg, que era el salvador de los judíos, pero Ángel Sanz Briz era el enviado especial español por el Franco de España, por la España de Franco, y claro, salvó miles de judíos, argumentando frente a las administraciones alemanas y húngaras con la descendencia sefardí. Porque entonces ya se podía explicar el interés de la nación o del Estado español por aquellos judíos. No eran todos de descendencia sefardí, eso era la excusa. Por eso se llama Ángel de Budapest. Y un momento interesante es la revolución de 1956. Es una foto de la revolución. Es órgano de batallón Rákosi, bilingüe. Año 37. Aquí el español, aquí el húngaro. O sea, es un documento también muy interesante. El ÖRE siempre significa avance o vanguardia. Franco, 56. Otto von Habsburg en Madrid. Estalla la revolución húngara en octubre. También, claro, tenemos ahí la crisis de egipcio, del canal. Y entonces se le ocurre, no sé a quién, a Franco, a Otto von de Habsburgo, o tal vez a los diplomáticos ilegales húngaros que están ahí en Madrid, que despachar 3 aviones a Hungría para apoyar a los revolucionarios húngaros. Y esa idea es apoyada por Franco. La España de Franco era la única nación, el único estado que efectivamente quería hacer algo para apoyar la revolución húngara, no solo en palabras, sino en hechos. A la vez, eso no era un ofrecimiento noble, sin intereses. Pues estamos en los años cuando Franco quería salir del aislamiento diplomático económico. En 55 ya es miembro de la ONU, ¿no? España. Y entonces, al fin y al cabo, después de este hecho, en 58 España sería miembro del Banco Mundial. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay correlación entre los dos hechos? Franco encarga a su ministro de Defensa, Muñoz Grandes, que había sido el general de la División Azul, que preparara 3 aviones con cargamento voluntarios españoles de la ex División Azul, armamento ligero, tal vez cañones, aterrizar en Hungría Occidental. Bueno, ¿qué es el problema? Que eso podría provocar a la Unión Soviética a causar Tercera Guerra Mundial en caso pésimo. Porque ¿cómo hubieran podido llegar estos aviones a Hungría? Hubieran tenido que aterrizar o en Italia o en Alemania, ya en aeropuertos de la OTAN. Por otra parte, en aquel entonces todavía existía la Austria bajo dominio soviético, la parte oriental. O sea, si vienen desde el sur, entonces por Yugoslavia. Si vienen desde el oeste, entonces por la parte soviética austriaca o por Checoslovaquia, cruzando zonas militares soviéticas. Entonces, los Estados Unidos
por favor, no, nada de eso. O sea, Franco, tú no vas a enviar ahí aviones, nada de eso. Lo convencieron ofreciendo que, bueno, la ambición política era, entonces acabamos con esas limitaciones económicas, diplomáticas, embargo contra España. Y después de este acontecimiento es cuando los Estados Unidos cambian su postura con respecto a la relación con España y empieza el apoyo financiero económico. O sea, en este sentido, la revolución húngara era una carta importante en este papel, en este juego de cartas. Y claro, acabamos con el fútbol. Como siempre. Kubala y Puskás, Pancho, ¿no? Ya el Barcelona y el Real Madrid. Que yo recuerda, Puskás había llegado con una panza increíblemente grande. O sea, a él le gustaba mucho la cerveza. Pero que era un talento, ¿no? de primera clase. En realidad, siendo húngaro, le estaba explicando a Ildikó el otro día que esa época de la grandeza del fútbol húngaro es tan lejos, tan antigua, que de vez en cuando incluso me siento un poquito avergonzado, porque comparado con la realidad de las últimas décadas, ni merece la pena de hablar de fútbol húngaro. Pero en realidad sí, claro, ellos eran unos talentos excelentes. Con respecto a Kubala, era que yo recuerdo que él tenía doble identidad. Él era húngaro, pero a la vez tenía una descendencia checa. O sea, que yo recuerdo también hablaba bien checo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vale, entonces, gracias por escucharme, perdón por abusar del tiempo. Un honor. Muchísimas gracias. Que no encuentro las palabras por el cariño. Muchísimas gracias, Zoltán, porque ha sido interesantísimo. Ha habido aspectos que mucha gente los conoce por primera vez. Entonces vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Estoy seguro que va a haber bastantes. Y bueno, ya vemos aquí que levantan la mano. Entonces pasamos el micrófono para hacer las preguntas. Bueno, Zoltán, muchísimas gracias. Bueno, yo soy Javier Rubio, periodista aquí en Bruselas. A mí siempre me ha apasionado mucho este tema del imperio Habsburgo, sobre todo porque yo cuando empecé a informarme sobre este tema siempre pensé que Hungría era parte de un imperio español, y ahí quiero ir yo, a la terminología. Porque posiblemente con Carlos V no estamos hablando de un imperio español. Quiero saber yo, desde la perspectiva húngara, ¿qué perspectiva se tiene de Carlos V, si realmente se piensa en un imperio español? ¿Cómo llamáis vosotros a este imperio? Y luego también me parece muy interesante, cuando se rompe ya la rama de los Habsburgos, se divide en dos, como has comentado, está la rama española y la rama austríaca. Aquí en España, bueno, estamos en Bruselas, pero bueno, desde España pensamos que Carlos V nunca le dio, el rey de romanos, nunca le dio Hungría, Bohemia y Austria a su hijo Felipe II. Nunca se lo dio porque no quería meterle en un avispero. Eso siempre se dice, que le quería dejar América y Italia, Flandes, poco más, Países Bajos. Quiero preguntarte desde tus conocimientos, ¿por qué no le da Carlos V a Felipe II el imperio, el título de emperador, si tan importante era? Sí. Con respecto a la primera pregunta, desde el este, ese imperio marcado por Carlos I, Carlos V, es un imperio supranacional y no español. Por eso existe ese término de la monarquía universal. La monarquía universal se refiere únicamente al imperio de Carlos V. Y la monarquía católica, según mi entendimiento, se refiere únicamente a la monarquía hispana. Es una diferencia bien importante que España como centro imperial se robustece con Felipe.
Mientras tanto, ese imperio supranacional de Carlos V, yo creo que ni podríamos decirle ni siquiera era imperio alemán, imperio borgoñón o imperio hispano, y era imperio carolino. Carlos, bueno, de origen de Gante, con lengua natal francés, aprendiendo el español, el castellano, pero ahí tenemos Fernando de origen de Alcalá de Henares, hispano, germanizado. O sea, es muy difícil marcarle a cualquiera de ellos una nacionalidad. Ya con Felipe o con Maximiliano II es diferente. Ya es diferente con los hijos. Y Hungría en este conglomerato era independiente. O sea, no es por casualidad que en todas las titulaturas de los emperadores, de los Austrias orientales o Austrias de la monarquía danubiana, el primero era emperador del Sacro Imperio Alemán, o emperador del Sacro Imperio. El segundo, rey de Hungría, y luego rey de Bohemia. Pese a que el elector del imperio era el rey de Bohemia, pero el rey de Hungría tenía más prestigio e independiente, fuera del marco del Sacro Imperio, de la jurisdicción del Sacro Imperio alemán. No sé si he respondido la primera parte de tu pregunta. Entonces la segunda parte era la de posesión de la corona húngara, ¿no? Fernando, sin los títulos de rey de Hungría y Bohemia, no hubiera valido nada. Hubiera sido un archiduque. O sea, ni Fernando, ni su hijo Maximiliano, al momento de esa disputa familiar dinástica entre Maximiliano, Felipe, Fernando, Carlos, ninguno de los dos hubiera podido permitir la pérdida de cualquier territorio de la parte oriental de la herencia. Eso inconcebible. Pero ahí viene que es nuestra casa de Austria. Entonces, ¿cómo vamos a tener todo ese conglomerato así conjunto si alguien muere? Y ahí viene este tratado, que hay en los tratados familiares, que si alguno de los ramos muere, entonces el otro ramo hereda las coronas, los títulos del difunto. Y claro, a eso se debe que los reyes de España usaban con validez, tenían el derecho para ello, usaban el título de rey de Hungría y Croacia y Dalmacia. Eso era rey de Hungría, un detalle. ¿Por qué puedo decir rey de Hungría, de Croacia y Dalmacia? Hungría, eso era una unión personal, como rey de Aragón, Castilla, Valencia, condes de Barcelona, etc. Eso era un conglomerado de estados, estamentos. Y la corona era la corona de San Esteban. Es la cabeza, la corona de San Esteban es la cabeza y el cuerpo es el reino de Hungría, el reino de Dalmacia, el reino de Croacia. Es la percepción estamental. ¿Más preguntas? Sí, bueno, no hay más. Bueno, quisiera hacer ya. Sí, buenas tardes. Quería saber si en la parte de Hungría, no en la Hungría real, sino en la parte de Transilvania, hubo alguna intervención española o se conoce algún español que hubiera aparecido por allí. Claro, claro. Aparte de los tercios de las luchas que ya he mencionado, presencia del tercio de Cristóbal de Morales cerca de la frontera con Transilvania. También ya Bernardo Villa de Aldana sí que había luchado en Transilvania, en aquel territorio. En la segunda mitad del siglo XVI había un príncipe transilvano, o sea, ese momento cuando ya Transilvania sí tiene cierta independencia dentro de este conglomerato y se opone a los austrias. Y ese príncipe de Báthory
tenía un jesuita, Alonso Carrillo, y la correspondencia de Alonso Carrillo existe 500 páginas. Y gracias a Alonso Carrillo conocemos detalladamente toda la presencia jesuita en Transilvania. Había una actividad muy alta. Y también las relaciones de suceso en aquel entonces, que era el periodismo de aquel entonces, ¿no? Entonces, esas relaciones de sucesos, imprimidos en Sevilla, imprimidos en varias ciudades de España, había un montón de información sobre Transilvania. E incluso en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando el príncipe de Transilvania, Imre Tekeli, de las fuentes españolas, iniciaba una expedición, una lucha contra los Austria por Hungría Superior, Eslovaquia actual. Entonces, había un montón de otras relaciones de sucesos, incluso piezas dramatúrgicas sobre este príncipe Tekeli, que era un vasallo, se le consideraba como un vasallo de los musulmanes, de los otomanos. Efectivamente era un vasallo de los otomanos. No sé si te refieres... Muchas gracias. Era eso. ¿Alguna pregunta más? Tengo un poco de curiosidad sobre cómo empezó, en la Edad Media con Constanza y con Violante, porque la corona de Aragón tenía un interés por el Mediterráneo y en algún caso por los vasallos de Provenza, pero tan lejos como Hungría, ¿por qué? Dos razones. Una es que si miramos a un mapa del siglo XII, inicios del siglo XII, finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, pues no hay muchas coronas con reputación. Hay pocas. Y entre ellas, o sea, una es que hay pocas coronas donde podemos escoger una prometida. Por otra parte, el prestigio de la corona de Hungría estaba aumentándose a causa de la peregrinación hacia la Tierra Santa. Eso era, yo creo que una de las causas más importantes porque le interesaba a Aragón, Hungría, porque estaba en el horizonte, aparecía en el horizonte de la política de Aragón, Hungría, porque era ya un territorio por donde los ejércitos de la cruzada, los ejércitos de la cruzada podría pasar por el continente hasta aquella parte. Y sí, Andrés II, el rey de Hungría, hermano de Américo I, era uno de los cruzados. Él personalmente encabezaba una cruzada hacia la Tierra Santa. Y eso todo implica este tipo de relación dinástica entre las dos coronas. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es, esta parte de la historia húngaro-española que ha mencionado usted aquí hoy, ¿es algo que se conoce en Hungría o es algo residual? O sea, a los niños, cuando le cuentan en las escuelas sobre la historia de Hungría, ¿les dicen que hubo unos tercios españoles o que los Habsburgo enviaron unos tercios? O sea, ¿la palabra de España aparece o está camuflada por, digamos, la corona de Habsburgo, la palabra Habsburgo? Y la segunda es, ¿ha podido usted o alguien realizar algún estudio genealógico y ver si quedan descendientes con apellido o descendencia española de esos siglos XVI y XVII en Hungría? Gracias. Sí. La primera pregunta. Desafortunadamente, España no aparece en los libros, en este sentido, en este concepto, en los libros de la secundaria, pero el problema no surge ahí. El problema surge porque hay una herencia muy nacionalista, muy mirando al ombligo
de la mentalidad histórica húngara, pero no me refiero a los historiadores, sino al público en general. Desde mitad del siglo XIX, que nosotros somos el centro del mundo y todos nos querían ocupar, todos nos querían causar mal, y nosotros protegiendo la cristiandad hasta la última gota de sangre, luchando contra el lobo del occidente y el lobo del oriente. Y es una mentalidad, bueno, diría por lo menos con la palabra muy tóxica. Y entonces soy muy diplomático. Desde la mitad del siglo XIX. Y en este contexto sí que aparecían los españoles en un contexto bien negativo, porque a los españoles, como Bernardo Viela de Aldana, se les consideraba como mercenario. A los españoles de los defensores de Estrigonia se les considera como mercenario. El mercenario se rinde fácilmente, quiere salvar su vida. Pero no se sabe, el público no sabe que el hecho de ser soldado en el siglo XVI, español, italiano, cualquiera, es un compromiso entre la corona y el soldado que incluso define el modo cuando puedes rendirte y puedes abandonar el castillo. Eso está codificado. O sea, Aldana no fue traidor, pero un historiador romántico fácilmente lo convierte en un traidor, porque no conoce, no le importa ese hecho de que existen. Aldana se rindió al castillo de Lipa después de 3 asedios consecutivos en un año. Lo puede imaginar la condición del castillo destrozado, indefendible. Y todos lo abandonaron. O sea, la respuesta a la pregunta es que en general, bueno, el conocimiento sobre Yolanda, Violante y Constanza ya lo conocemos hace 30, 40 años. Los tercios de Hungría, los españoles en Hungría, es mi trabajo, es de los últimos 20 años. En ese sentido soy pionero, efectivamente. Y claro, como tengo otros científicos que dicen que mis hallazgos complementan sus hallazgos, en esta medida se está incorporando en la mentalidad de los historiadores húngaros. Ahí se nota, pero todavía eso no llega a las raíces de la enseñanza en general. ¿Qué era la segunda pregunta? Bueno, sí, ahí se ha hecho algún estudio genealógico de que quede sangre española en Hungría. Sí. Seguro que hay, yo no he hecho, pero he leído cosas. Por otra parte, no es Hungría, es Croacia, es Montenegro, Castelnuovo, si le suena la batalla de Castelnuovo, 1500, que es Herceg-Novia actual en la bahía de Kotor, o Catarro en italiano. Bueno, hay un castillo en la montaña encima de la ciudad que se llama Castillo de los Españoles, el tercio de Sarmiento, de Francisco de Sarmiento, aniquilado ahí. Y un historiador croata, descubrió que habían supervivientes de este tercio de Sarmiento que no fueron llevados a Constantinopla, y algunos de esos supervivientes, no se sabe, 5, 10, 15, 20, bueno, quedaron ahí. Y seguro que entre la gente allí en Kotor, en la bahía Kotor, podría haber de descendencia española. Otra cosa, seguro que en Hungría también, entre los defensores de Ester, como cualquier castillo. Y de hecho conocemos generales, unos pocos generales del siglo XVIII de nombre español, pero ya ciudadanos húngaros. Lo podría buscar, pero he encontrado mirando el Archivo Nacional de Budapest, ahí en Budapest he encontrado algunos nombres de tropa.
Muchas gracias a todos. Yo creo que es momento de pasar al vino español y ahí podrán ustedes hacer todo tipo de preguntas y reiteramos el agradecimiento porque está la sala llena y eso muestra el interés que hay más por la historia de España y sobre todo por ver otros horizontes como es el de Hungría. Y muchísimas gracias al ponente porque nos lo ha hecho muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.